sea tu Espíritu el que nos hable a través de ella, que nosotros seamos humildes, que estemos dispuestos, que haya en nosotros un corazón disponible para ser transformado y para recibir también todo lo que tú quieras darnos, Señor. Te bendecimos porque eres bueno. Guíanos también en este tiempo, tanto en lo que yo voy a decir como en cómo vamos a recibirlo cada uno de nosotros. Queremos escuchar tu voz, queremos ver tu rostro, Jesús. Queremos que tu palabra produzca en nosotros el que nuestro carácter se vaya haciendo cada vez más parecido a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como introducción un poco para entender, porque si bien voy a leer solo 4 versículos, es importante en algunos momentos ir entendiendo como el contexto general de esta carta. Esta carta probablemente fue escrita como por ahí, por el año 68 después de Cristo. Esa estimación es porque en el año 70 pasó algo que sin duda en todos los escritos que pudieran haber ocurrido después iba a ser mencionado de alguna forma, y es que en ese año los romanos destruyeron el templo en Jerusalén. Entonces, de repente cuando hay un mensaje que habla de persecución y habla de que se está poniendo fea la cosa, pero que no hace ninguna referencia a eso, es porque muy probablemente ocurrió antes de ese hito, porque era un hito muy grande como para pasarlo por alto. Y justamente la carta trata un poco de esto, de que se está poniendo fea la cosa. Es una carta que no se sabe quién la escribió, se la atribuyen a hartos autores distintos. Algunos dicen que pudo ser Pablo o Bernabé o Lucas, incluso Priscila y Aquila, que eran equipo con Pablo como misioneros. Hay hartos autores posibles, la verdad es que no se sabe. La carta lleva este nombre, Carta Universal a los Hebreos, porque es una carta que está escrita para los judíos que se habían convertido al cristianismo. Y es una carta para animarlos a través de la exposición de la verdad de Jesús y del cristianismo comparativamente con la religión judía. Había judíos que se habían convertido al cristianismo y que producto de la persecución y de la presión de su entorno estaban empezando a dudar acerca de si era buena idea seguir en este camino o era mejor volver al judaísmo, dar un paso hacia atrás. Entonces el autor escribe esta carta para comparar el cristianismo no como religión, sino el seguimiento de Jesús y la persona específica de Jesús como algo incomparablemente superior al judaísmo. Solamente en Jesús pueden cumplirse todas las promesas de la religión de Israel, porque Jesús es el Emanuel, es Dios mismo. Entonces, ninguna creencia, ninguna religión, ninguna filosofía podía compararse con haber contemplado a Jesús en su gloria y ver cómo Él es el fiel cumplimiento de la palabra de Dios eterna, expresada también anticipatoriamente en la ley, pero llegada a su perfección en este Jesús que es Dios hecho carne. Esa es un poco la historia en general en medio de la cual ocurre esto, este mensaje. Ahora, ¿por qué quise yo compartir esto con ustedes hoy? Yo pensaba incluso compartir esto. A veces el compartir sistemáticamente la palabra de Dios puede asumirse un poco como un oficio, es como algo que obvio el pastor tiene que hacer, pues obvio. Y uno tiene que tener como un repertorio, un acervo, un algo como de lo cual estar tomando. Y es loco porque efectivamente el compartir la palabra es un ejercicio humano. De la misma forma que la palabra de Dios es expresada en lenguaje humano y Dios utilizó a personas para que desde su historia, su personalidad, el Espíritu Santo los inspirara y pudiéramos decir inequívocamente que la Biblia es la palabra de Dios, pero está escrita por personas. De la misma forma, la expectativa cuando uno va a enseñar algo es como, chuta, tengo que tener mucho temor de lo que voy a hacer y no hacerlo como un acto mecánico, así como vamos a agarrar esto y vamos a enseñar algo porque hay algún contenido que puedo compartir. En ese sentido, tiene esta complejidad de que es algo superhumano, pero al mismo tiempo uno
con temor le pide al Espíritu Santo en oración que sea algo que está en su corazón. Además, que sea algo que tenga que ver con lo que está viviendo la iglesia. Entonces hay un ejercicio en el cual muchas veces uno reconoce como esta impotencia absoluta o este desconcierto de que lejos de ser un acto mecánico o un oficio, es algo que uno hace como con mucho temor constantemente, como, Señor, que no sea una cuestión de meterle automático, que no sea una cuestión de simplemente expresar algo que no tenga nada que ver con lo que tú estás queriendo hacer, con lo que tú estás queriendo decir. Que no sea yo en esta parte fea de mí, que es mi carnalidad, que está todo el tiempo empujando para aflorar. Y desde ese espacio he estado pensando mucho en cómo hemos venido sistemáticamente hablando de avivamiento, de lo que tenemos esta convicción absoluta que Dios está trayendo, pero mientras uno espera eso, de pronto uno insiste en afirmar la verdad de lo que uno percibe espiritualmente, y no solo uno como individuo, sino de lo que percibe la iglesia y lo que está en nuestras conversaciones, lo que está en nuestros espacios de oración. Estamos hablando constantemente de esto porque estamos viendo que viene, que está comenzando a ocurrir, que vienen como chispazos del cielo, que dan cuenta de que el reino del cielo está empezando a irrumpir, y a ratos como que salpica parte de la gloria de Dios y otros ratos como que no pasa nada y como que todo cuesta. Y cuando uno tiene esa percepción espiritual de que Dios está queriendo traer algo, uno quiere afirmarse en la verdad de lo que sabe que va a pasar y empezar a animar. Es decir, creemos que va a pasar esto, sabemos que va a pasar esto, nos estamos preparando para ver cómo damos respuesta, alineados con el Espíritu de Dios para lo que Él va a traer, y como que le damos. Pero lo cierto es que en medio de eso también se expone nuestra propia fragilidad. Y es como, yo creo que va a pasar esto, estoy poniendo todas mis fichas en esto, animo a otros respecto de esto, pero de pronto estoy así como, vamos que esto está viniendo, vamos que esto ya está pasando, y de pronto uno como que te viene como el bajón. Porque nos cansamos, porque de repente tenemos miedo, porque de repente decimos, Señor, no permitas que esto sea una volada mía y que de pronto yo esté poco menos que animando a otros como para ver si en el fuá de todos termina pasando algo más que realmente estar respondiendo a algo que de verdad tú estás trayendo. Y esas dudas, de pronto, sumado al cansancio natural, sumado a los procesos que uno vive en su propia vida, a las cosas que uno vive en la casa, a las cosas que yo estoy viviendo con mi familia y las cosas que nos pasan como cualquier persona, de pronto generan agotamiento, de pronto generan dolor, de pronto generan desánimo. Y en medio de eso quise compartirles hoy una palabra que Dios me entregó a mí para mí. Y que tiene que ver con recordarnos como el contexto en el que estamos, pero recordarnos también que tenemos ciertas cosas específicas que nos pueden animar en medio de estas circunstancias. Básicamente tiene que ver con cómo observamos a Jesús en medio de esto. Y voy a usar y voy a desarrollar un poquito, voy a tratar de ser conciso para no perderme en esto, porque cuando uno agarra una imagen o una figura en la Biblia, a veces uno como que quiere exprimirla, darle 18 vueltas y como que cada coma significa 200 cosas. Vamos a tratar de no hacer eso, pero voy a tomar esta figura que usa el autor de Hebreos, que también usa Pablo en Corintios, y que aparece varias veces esta figura de la carrera de la fe. ¿Ya? Hebreos 12, 1 al 4 dice lo siguiente. Yo voy a leer la NTV. Dice así: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, ese de la vida de la fe lo agrega esta versión porque está haciendo referencia a que el capítulo 11 habló de la fe y habló de toda la gente a través de la historia del Antiguo Testamento, incluso el periodo intertestamentario, que creyó y que por fe hizo cosas tremendas porque Dios estaba con ellos, pero ellos también creyeron. Dice, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba.
Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todos, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Hay varias cosas que quiero enfatizar en esto, pero para como poder enfocarnos juntos, lo que quiero principalmente hablar tiene que ver con despojarnos y con fijar la mirada en Jesús. Esas son las dos ideas centrales de lo que quiero compartir. Por eso voy a orar al final. Eso es lo que espero que el Espíritu Santo pueda hablar a nuestro espíritu, a nuestro entendimiento y que produzca fruto en nosotros. Despojarnos y poner la mirada en Jesús. ¿Ya? Entonces, primero, esta descripción, si bien está hablando del capítulo 11, usa una imagen y dice, tenemos esta tan grande nube de testigos. Y lo que va a describir a continuación tiene que ver con los estadios de los tiempos de los griegos en donde se celebraban las distintas celebraciones, digamos, eran totalmente religiosas, pero que tenían que ver con lo deportivo. Las Olimpiadas son como lejos las más conocidas, pero había distintos grupos. De hecho, creo que por aquí anoté específicamente estos deportes atléticos de este tiempo. Cuando Pablo habla de este tipo de celebración deportiva, no está hablando de los Juegos Olímpicos, porque se celebraban en Olimpia. En Corinto se celebraban otros que eran los Juegos Istmicos. Y habían muchos de estos tipos de celebraciones, pero los más conocidos eran los istmicos, los olímpicos, los píticos y los nemeos, que básicamente eran celebraciones deportivas, pero que estaban dedicadas a algún dios dentro del panteón griego. Entonces, el autor de Hebreos probablemente esté hablando de alguno de este tipo de celebraciones, pero dibuja esta imagen, ¿cierto?, de una carrera y dice, dado que estamos frente a esta tremenda nube de testigos, uno se imagina una nube, ¿cierto?, cuando hay una muchedumbre como ya indiferenciada, y obviamente eso parece conectar también con la figura que va a desarrollar a continuación, que es como estar en un estadio, así como la multitud enardecida con las camisetas de su equipo. En este caso en realidad no puede haber camiseta de equipo porque corrían piluchos, así que me imagino que no debe haber habido camisetas de parte de la multitud enardecida tampoco. Pero lo primero es como la multitud como una nube. Están todas estas personas observando y ellos son testigos de todo lo que Dios ha hecho a través de la historia, de cómo ha sido fiel a sus promesas, de cómo muchos de ellos, se narra en todo el capítulo 11, esperaron por largo tiempo. Abraham esperó 20 años a que naciera el hijo que Dios le había dicho que iba a nacer. Y muchísimos otros esperaron mucho tiempo. Moisés fue criado sabiendo que era un hebreo dentro del palacio y fue criado con esta conciencia y convicción de que él había sido levantado para ser un líder. Y confundido y con buenas intenciones quiso intervenir cuando tenía 40 años, mató a una persona con la intención de aliviar algo de la opresión que había sobre los hebreos, lo pillaron, se arrancó y estuvo 40 años más en el desierto para empezar su ministerio a los 80 años. Empezó su ministerio a los 80 años. Entonces, esto es súper importante en un contexto de cansancio espiritual, de duda, de estar ahí, chuta, ¿sigo en esto o no sigo en esto? Sigo enfrentando el costo que puede tener en tiempo, en cansancio, en presión, en persecución. Eso es lo que estaban pasando los judíos convertidos al cristianismo. Y el autor les dice, tenemos esta nube de testigos que dan justamente prueba fehaciente a través de sus vidas de que Dios siempre fue fiel, de que Dios siempre hizo lo que dijo que iba a hacer, aunque se haya tardado muchísimo. Muchísimas gracias, Tata. Entonces tenemos esta gran nube de testigos que están en sintonía para animarnos, no para juzgarnos, para animarnos. Son el público que arenga para recordarnos a través de su propio testimonio que Dios es fiel. Entonces, cuando empieza a desarrollar el autor esto de la carrera de la fe, viene inmediatamente
debe venir, o es bueno que venga, a nuestra mente esta idea de que estos testigos no están para acusarnos, sino que son el público que da testimonio para arengarnos. Son los que están dando los vítores y las palabras de ánimo para que nosotros podamos correr bien la carrera. Y son el testimonio de que Dios ha sido absolutamente siempre fiel. Y en el primer versículo dice, dado que tenemos toda esta gran nube de testigos que están aquí para animarnos, entonces quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácil nos hace tropezar. Distintas versiones usan distintas palabras. Algunos dicen que tenemos que despojarnos del peso, de todo estorbo, de toda molestia, de toda cosa. Dicen que el estorbo lo que hace es que nos impide correr. Y dicen que el pecado, en cambio, nos asedia, esta figura de rodear una ciudad para oprimirla de suministros y que finalmente la ciudad se rinda por hambre y poder invadirla. Otras versiones usan la palabra o la expresión que leía como en esta, que fácilmente nos hace tropezar. Nos asedia, es una, enreda, envuelve, hace tropezar o hace caer. Entonces, lo primero que quiero aquí, cuando hablo de despojar, que es este es al tiro el primer énfasis de las dos cosas que quiero compartir. Cuando habla de despojarnos, nos está diciendo, y esto es muy importante, que tengamos la mentalidad de un atleta en esto. El atleta no está pensando, como muchas veces nosotros desde un espacio religioso, el autor nos quiere sacar de eso. En un espacio religioso estamos pensando muchas veces en qué reglas cumplir para dar el ancho para ser considerados discípulos de Jesús o para ser considerados personas que están dentro de la comunidad, que cumplen el estándar, que se acercan al canon. Entonces, ¿qué reglas cumplo? Y cuando yo me enfoco en cumplir reglas, siempre estoy apuntando a que alguien me diga cuál es el mínimo que se puede hacer para yo hacer eso. Porque hay que ser muy agrandado para decir si hay 200 reglas y se califica con cumplir 80, yo voy a cumplir las 200. Todos guateamos en algunas cosas. A todos se nos hacen ciertas cosas más difíciles que otras. Hay cosas en las que somos súper buenos como porque en nuestra casa nos enseñaron así, porque nos nace el corazón, y hay otras cosas que nos cuestan un montón. Y hay cosas en las que de repente ciertas áreas de nuestra vida, de nuestro carácter, de nuestra historia, las hacemos mal sistemáticamente y a veces tiene que pasar mucho tiempo hasta que Dios rompa esas áreas de nuestra vida y empiece a santificarlas. Esa es la realidad que nos pasa a todos. Entonces, cuando nos hablan de cumplir reglas para tener puntos, pensamos ya, que alguien venga y me diga, por favor, cuál es el mínimo para calificar, para que yo esté dentro de esto. Pero un atleta está pensando cómo lo hago para optimizar al máximo mi rendimiento. ¿Cómo lo hago para poder sacar el mayor provecho de mi capacidad de tal forma de que obtenga el mejor resultado posible? Entonces, cuando yo pienso religiosamente en reglas, voy a estar pensando constantemente en qué es y qué no es pecado. Y voy a estar preguntando y voy a estar haciéndome esta idea y meditando yo mismo en qué cosas son y qué cosas no son pecado. En cambio, cuando alguien quiere apasionadamente, y esta palabra apasionada es como básica en un deporte, porque un atleta corriendo con desidia, así, ni una posibilidad de que llegue en ningún lugar digno, es re probable que no llegue. Entonces, cuando uno tiene esta actitud de querer sacar el mayor provecho posible, ya si algo es pecado o no es pecado, pasa a un segundo plano. Y por eso el autor dice, despójense de todo peso y del pecado. O sea, nos está hablando de categorías distintas. Nos está diciendo, hay cosas que son un estorbo y que no son pecado. Esto es como que, chuta, se supone que estamos en el periodo de la gracia, me están tirando la teja más alta todavía. Es como algo casi malo de escuchar. Pero lo que el autor está diciendo es que a través de una intimidad con el Espíritu Santo, no está diciendo esto, estoy aplicando, a través de una intimidad con el Espíritu Santo, yo voy a poder discernir que hay cosas que son malas para mí, a pesar de que no son pecado. Por ejemplo, puede ser un problema en mi vida el desorden respecto de la administración de mi tiempo.
Estoy constantemente cansado, estás constantemente cansada porque tu tiempo, tu agenda está desordenada. Es porque tienes una lista de tareas que hacer en el día y te alcanza para la mitad. Y cuando revisas qué fue lo que alcanzaste a hacer, te quedaste súper corto y estás súper cansado y te das cuenta de que sin haberlo previsto, hay un montón de cosas que hiciste que fueron ruido en tu día, que no son necesariamente cosas malas, como redes sociales, como YouTube, como entretenimiento que como que me adormece simplemente como para pasar el rato y a veces descanso en eso, en esos ratos, y son cosas que no son malas, no decimos nosotros, ¿cierto?, que la tele sea la caja del diablo, ni decimos que Internet sea satánico, ni decimos que las redes sociales son para gente pagana. No creemos ese tipo de cosas, creemos que son cosas neutras que pueden bien usarse o mal usarse. Sin embargo, indistintamente de que sea algo neutro y que pueda no ser malo, a través de la intimidad con el Espíritu Santo puede ser que de repente Él me diga, Claudio, esto es malo para ti, porque esto hace que tú te canses, dado que inviertes mucho tiempo en algo que no trae verdadero fruto en tu vida en particular. No es problema para David esto, David lo hace bien, pero tú lo haces mal porque a ti te quita tiempo y como resultado vienes a estar cansado. Entonces, eso es un ejemplo, pero básicamente es para decir que hay cosas en nuestra vida que no son pecado y que sin embargo el Espíritu de Dios nos invita a soltar, a postergar, a dejarlo varios niveles debajo respecto de la importancia que le damos o derechamente cortarlos de nuestra vida para optimizar nuestra vida espiritual. Esto implica tener una actitud de decir, yo quiero que mi vida espiritual, que mi discipulado, que mi seguimiento de Jesús sea el máximo posible. Si yo estoy preocupado de hacer el mínimo, entonces despojarse de pesos que no sean pecado no tiene ningún sentido. Menos cuando la realidad es que todos también seguimos lidiando con el pecado. No es que solamente porque somos espirituales, entonces vamos a lidiar con distractores. También lidiamos con el pecado, todavía, todos. No importa cuánto tiempo llevemos, cuánto amemos a Jesús, cuánto Él nos haya renovado, sigue habiendo cosas en las que tenemos que seguir teniendo conversaciones serias con Dios y decirle, perdón, porque volví a pecar contra ti, volví a hacer esto que no estaba bien. Entonces, tenemos esta lucha como a dos bandas y estamos en una carrera. Y una particularidad en una carrera justamente es que si yo voy corriendo y llevo peso que no tenía que llevar, peso innecesario, eso va a producir, por un lado, agotamiento y por otro lado, una mayor probabilidad de una lesión. Imagínense que estos gallos corrían pilucho. Hay varias teorías de por qué corrían desnudos en estas carreras. Algunos dicen que en honor a un tipo que corrió tanto que se le rompió la ropa mientras corría. Otros dicen en el caso de las Olimpiadas que era como un culto al cuerpo porque era un culto al dios Zeus y que el cuerpo desnudo representaba justamente como una ofrenda para el dios Zeus. Otros decían que como eran carreras en las que solo podían competir hombres, la forma más fácil de discriminar que todos fueran hombres era que corrieran pilucho. Era lo más fácil. Hay distintas posturas respecto de por qué lo hacían, pero en concreto, si pensamos como ejemplo en las Olimpiadas, que son de las que se tiene más información, que son las más conocidas, habían tres tipos de competencia o tres grupos de competencia en realidad, y uno de esos grupos eran las competencias atléticas. Entonces, había pruebas de velocidad, unas que eran como 190 y tantos metros porque era como la distancia de un estadio. Y el estadio en el gimnasio de Olimpia era más o menos de esa cantidad. Había otra carrera de velocidad que era el doble de eso. Y había la carrera más larga, tenía una extensión aproximada de 5 kilómetros. Había también otra carrera en la que corrían con grebas, que son estas rodilleras de las armaduras, con escudo y con casco, porque servía como preparación a la guerra igual. Entonces, los tipos corrían con todas esas cosas, pero pilucho. Entonces, obviamente esto era una cuestión difícil y eran carreras muy distintas, aquella en la que se corría con escudo, casco y grebas,
que aquella en la que se corría desnudo. Evidentemente lo otro debe haber causado dolor, incomodidad, mucho más cansancio. Entonces el autor está usando esta figura y está diciendo, ojo, que el tipo de carrera al que está siendo invitado es esa carrera en la que no te estés preguntando por las reglas básicas de la cuestión, preocúpate de correr la carrera bien y todo lo que sea innecesario, todo lo que puedas no llevar, no lo lleves. Porque hay que ser muy gil para apuntarse en la carrera en la que corren piluchos e ir voluntariamente con el escudo, las grebas y el casco, que eran un tremendo cacho de llevar y que eran dolorosas y que eran un problema. Entonces, si yo me apunté para la carrera en la que se puede correr desnudo, obviamente iba desnudo, porque de esa forma era más ligero, causaba menos dolor, menos riesgo de una lesión. Ahora, esto tiene una aplicación súper concreta. En nuestra vida, si nosotros nos metemos peso que nadie nos dijo que fuese importante y que carga nuestro día, que carga nuestra rutina, cuando enfrentemos las cosas del día que tensionan nuestra vida espiritual, que tensionan nuestro corazón, las malas noticias, situaciones de la pega, situaciones familiares de todo tipo, el estar cansado de base va a generar que las cosas malas me agoten mucho más. Si yo estoy cansado por una mala administración de mi tiempo, de mis recursos, de mis prioridades, entonces cuando algo malo pase, voy a cansarme inmediatamente mucho más. Y tal vez, si es que estoy por una mala administración de mi vida, tomando pesos que no eran, estar en una escala de 10, de 1 a 10, siempre cansado un 4, solo porque lo hago mal. Y resulta que cuando llego a 7, me da un sulmenach y colapso. El problema es que como siempre estoy cansado un 4, me pasan 2, 3 cosas y llego a 7 al tiro. Porque tengo un cansancio de base producto de estar mal administrando mi vida. Porque me estoy tomando pesos que no eran, en cosas en las que Dios quería nutrirme a través del tiempo que quería pasar conmigo, en cosas en las que a veces no se trata de tener un devocional. A veces Dios quería simplemente que esté en mi casa con mi familia y que converse y que juegue o que vea una película con ellos o que simplemente duerma. La mala administración del tiempo no es necesariamente que lo contrario. La buena administración es orar 9 horas diarias y leerme 200 capítulos diarios. No es así. El equilibrio viene de una vida ordenada en la que Dios da descanso, da plenitud, da relaciones, da intimidad con Él. Él quiere muchas cosas y también sabe que tenemos que trabajar. Entonces, la buena administración del tiempo va a permitir que no estemos como base cansados un 4 y que quedemos reventados cada vez que pasa algo terrible. Luego, esta idea de despojarse es una idea que está presente como concepto en el capítulo 2 de Filipenses, donde dice, haya en ustedes este mismo sentir que hubo un Jesús, el cual se humilló a sí mismo. La Biblia dice que cuando dice que Jesús se despojó, se humilló, hay una palabra en griega que es kenosis, que significa vaciarse por completo. Y a veces nosotros en nuestra vida espiritual nos sentimos secos. Y en ese sentirnos secos, venimos donde Dios y le decimos, Espíritu Santo, lléname. Lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu descanso, lléname con tu consuelo, lléname con tus palabras. Pero resulta que nuestra vida es un vaso que está al 87% lleno. Y le decimos, Señor, lléname, y resulta que está lleno con mugre más encima, está lleno con puras cuestiones charchas. Y dice, Señor, lléname, en el nombre de Jesús, lléname con tu presencia. Y le dejamos así del vaso para que llene. Y más encima la mezcla con un agua media turbia, así con un poquito de baba que vuelve de tomar mal. Pero le decimos, lléname. Y la verdad es que a través del testimonio de Jesús encontramos que para poder ser llenados de lo que realmente aprovecha, de lo que realmente transforma la vida, de lo que realmente trae plenitud, es a través de, primero, habernos vaciado. Y ese es un acto voluntario. Vaciarnos completamente, siguiendo el testimonio de Jesús, despojarnos. No estar haciendo una lista de un montón de cosas como, ya Señor, te quiero entregar esta área de mi vida, pero aquí están todos mis intocables. No te vayas a meter con esta cuestión, Señor, porque
yo te amo, quiero invitarte, quiero tener una relación más profunda contigo, pero estas cosas, estas 19 cosas o 419 cosas, no quiero que las toques. Esa actitud no es la actitud de un atleta que quiere sacar la mayor optimización de su vida espiritual. Esa actitud es la de alguien que anda apuntando a cómo hacer lo mínimo para que no me echen de la pega. Cómo saltarme todo lo productivo y ver algo en lo que aparezca en una foto para que me digan, oh, este compadre lo hace fabuloso. Y no me echen nomás, es como lo mínimo. Cuando yo tengo esta actitud de querer el máximo, entonces voy a decir, me rindo y no tengo peros. Y quiero vaciar todo lo que estorbe, aun cuando en mi mente parezca que es bueno, con tal de que mi corazón esté totalmente dispuesto para que todo lo que tú quieras derramar sobre mi vida, quepa. Si no he vaciado primero mi mente de mis preconceptos, de mis expectativas, de mis tabúes, aun si Dios quiere traer cosas nuevas y maravillosas, simplemente no van a caber. Y van a chorrear antes de llegar a llenar el vaso. Van a estar ahí por encima, por la superficie. Entonces, lo primero es, en medio de esta carrera, tenemos que despojarnos. El pecado, no voy a ahondar en ello, no porque no sea una realidad trágica y totalmente pertinente, sino para no extenderme demasiado. El pecado es brutalmente serio, no da lo mismo. Esto lo hemos repetido hartas veces. No da lo mismo cómo vivamos. Vivimos por gracia. Ninguno de nosotros hace o vive como hijo de Dios porque seamos merecedores de algo. Ninguno de nosotros puede servir a Dios porque sea más espiritual que el resto. Todos vivimos por gracia. Pero la gracia nunca, Dios nos guarde de que nos haga pensar que da lo mismo pecar y que el pecado no es algo serio, que no es terrible y que no produce muerte todavía en distintas áreas de nuestra vida. Entonces, despojémonos de todo peso y del pecado para que nuestra vida espiritual, para que la carrera de la fe, para que nuestro seguimiento de Jesús alcance el nivel más óptimo posible. Esto lo está diciendo, y vuelvo un paso atrás, lo está diciendo a gente que está agotada. Yo les estoy compartiendo esto como algo que Dios me dijo a mí, porque yo me sentía agotado espiritualmente, me sentía seco y vacío espiritualmente, producto del cansancio. Y cuando uno está cansado, que alguien venga y te diga, corre con más fuerza, no parece ser una palabra muy misericordiosa, ni muy empática, ni muy conectado con lo que uno está viviendo. Uno quiere que alguien te diga, siéntate al ladito, tómate un cafecito, un mate, descansa un rato, toma aire y dale. Y no es que esa sea una mala palabra, no estoy diciendo que eso sea necesariamente una invitación del maligno, de que no sea necesario descansar. Es necesario descansar, absolutamente. Eso está en el corazón de Dios, que nosotros tengamos descanso. Pero tenemos que entender que estamos en una carrera. Y en medio de esta carrera, y en medio de esta nube de testigos que han sido piedras vivas que dan cuenta de que efectivamente Dios es fiel, completamente fiel, el autor dice, la manera en la que hacemos esto, la manera en que nos despojamos de todo peso para poder correr bien y con paciencia la carrera, es fijando nuestra mirada en Jesús. Y de nuevo usa la figura. En algunas versiones dice el autor y consumador de nuestra fe, en otras versiones dice el campeón que logró demostrar la plenitud de nuestra fe. Usa la figura o la expresión el campeón para seguir desarrollando esta idea de una carrera. Entonces, no sé si alguno de ustedes ha jugado uno de estos videojuegos de autos en los que uno hace el mejor tiempo y después puede escoger la opción de el auto que es como un fantasmita que va adelante, que va mostrando como el mejor tiempo. Entonces yo voy compitiendo contra ese auto, que es como mi mismo auto, pero como humo. Entonces yo voy viendo todo el rato ese auto para ver cómo bato mi récord en el juego. Ese auto lleva el mejor tiempo al que yo he alcanzado a llegar y es mi referente para ver que si lo paso es porque lo hice mejor que todas las veces antes. Entonces es mi punto de referencia, está todo el rato ahí, está la carrera y el auto me va mostrando a lo que yo aspiro poder llegar. Jesús de alguna forma en esta carrera
está todo el tiempo a distancia de nuestra vista. Él se mantiene a distancia de nuestra vista para que nosotros podamos saber por dónde ir. Aquí viene una mezcolanza histórica, voy a hacerla lo más corto posible, pero la idea de que esta carrera debe correrse con paciencia, para nosotros evoca justamente que la carrera de la fe no es una carrera de velocidad, sino que es más parecida a una maratón. Ahora, la maratón no se corría en las Olimpiadas, eso es algo de ahora. Si bien el origen de la maratón es una historia igual de los griegos, que un tipo corrió 260 kilómetros en 2 días y después corrió desde la ciudad de Maratón hasta la ciudad de Atenas, que hay 40 kilómetros y por eso son 40 kilómetros la maratón. Y después en el siglo XIX a la reina Victoria se le ocurrió que quería que la maratón pasara fuera de su palacio, entonces ya no fueron 40 kilómetros, fueron 42.195 metros. Rebuscadísimo para que vean que estudié nomás. Entonces, la maratón es algo de los Juegos Olímpicos modernos, pero básicamente que el autor nos diga, tengan paciencia en la carrera, nos está diciendo que claramente esto no es un impulso de un momento, sino que es una carrera larga. Es una carrera larga en la que Jesús va delante de nosotros. Y lo que realmente debe, como aplicación, animar nuestra alma, es esto. Ponemos nuestra mirada en Jesús. Es una figura, nosotros no vemos a Jesús naturalmente. Hoy observamos y meditamos en la palabra para ver qué hizo Jesús. Y sabemos que nosotros no somos llamados a tener el ministerio de Jesús, no vivimos en el tiempo de Jesús, no somos Jesús. Entonces, cuando decimos que somos discípulos de Jesús y que ponemos la mirada en Jesús para correr la carrera, lo que estamos diciendo es que estamos mirando su carácter, el que se expresa en Gálatas 5 como el fruto del Espíritu, que es una descripción del carácter de Jesús, que se produce en nosotros cuando tenemos intimidad con ese Espíritu. Entonces, cuando dice, pongan los ojos en Jesús, nos está diciendo, contemplen todo lo que la Biblia enseña y todo lo que el testimonio que han recibido enseña que Jesús es y que Jesús hizo. Cómo era su carácter, cómo eran sus respuestas, cómo era su corazón, cómo se relacionaba con las personas, cómo invertía su tiempo, cómo ponía límites, cómo establecía prioridades. Observen qué tipo de persona era Jesús y que ese sea su referente y la medida a través de la cual ustedes experimentan su fe. Pero esto no es para que nosotros digamos, oh, Jesús era increíble, hacía todo bien, entonces yo que no hago todo bien, soy un charcha, me pongo triste y me voy. No es para que nos sintamos insuficientes, no es para que nos abrumemos por su perfección, sino es para que seamos animados y desafiados en dos cosas. Primero, esta multitud, el propio Jesús y el Espíritu que habita en nosotros están para animarnos a producir a través de la intimidad con Él el que nos vayamos progresivamente pareciendo más a Jesús. Él no está todo el tiempo apuntándonos con el dedo, aunque el pecado es terrible, no está todo el tiempo apuntándonos con el dedo porque caímos, porque fallamos, porque tropezamos o porque pecamos. Esto no es una excusa para pecar, pero así no se relaciona el Espíritu de Dios con nosotros. Él está todo el tiempo tratando de formar a Jesús en nosotros, de formar a Jesús en la iglesia, de formar a través de la iglesia a Jesús en el corazón y en la mente de los individuos. Constantemente está buscando hacer eso. Entonces, por un lado, tenemos a que la multitud y todo está arengándonos. Pero por otro lado, tenemos el que Jesús corrió esta carrera y llegó al final de manera perfecta para que nosotros disfrutemos de los beneficios de su carrera perfecta. Eso es la justificación. Y dice, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en todo lo que Jesús soportó. Dice, piensen en la hostilidad que Jesús soportó de parte de los pecadores. Así, ustedes no se van a dar por vencidos.
Esta versión dice, después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Otra versión dice, ustedes han luchado contra el pecado, pero no hasta el punto de perder la vida. Y esto es algo que debe profundamente animarnos. Poner los ojos en Jesús es recordarnos constantemente que Él sufrió para que nosotros no sufriéramos lo que era imposible tolerar. El cristianismo es un seguimiento, es una carrera. Las maratones implican un desgaste físico y mental. Los atletas se preparan muy fuertemente en el aspecto mental para soportar el peso sobre sus cuerpos de una maratón. El dolor, el alto nivel de dolor que experimentan. El cristianismo también es así, implica dolor. Es algo de lo que estamos requete contra avisados. No es siempre miel sobre hojuelas. Nos vamos a cansar y a veces nos vamos a cansar no porque lo hayamos hecho mal, a veces nos vamos a cansar porque la carrera es larga. A veces nos vamos a cansar simplemente porque había un hoyo en el camino o simplemente porque nuestra capacidad espiritual todavía no estaba para aguantar una carrera interminable y necesitábamos un descanso antes y llegamos como con lo justo para que Dios nos tenga un oasis, un tiempo de descanso y de refrigerio en la mitad. Así que la vida cristiana está lejos de ser una cuestión en la que nos pasen puras cosas buenas y que si yo oro, si yo soy generoso, si yo soy justo, si yo me porto bien, entonces todo es lindo porque al que hace la voluntad de Dios todo le va bien. Pablo, discípulo de Jesús, Pedro, discípulo de Jesús, lo pasaron horrible. Juan experimentó un montón de cosas también. Látigos, apedreamientos, crucifixión, cárcel, deportación. Todas estas cosas experimentaron los primeros discípulos de Jesús y los segundos también. O sea, no porque yo haga todo bien me va a resultar todo bien. Y sin embargo, en medio de esa realidad amenazante, en medio del cansancio, en medio de todo lo otro que puede ser difícil, malo, en medio del dolor adicional que añade cuando yo peco, en medio del dolor adicional que se añade cuando yo invierto mal mi tiempo, en medio de todas esas cosas que hacen que sea abrumador. Es abrumador querer seguir a Jesús y querer seguir y querer ser como Él. Agota a veces. Muchas veces yo me siento insuficiente, incapaz. Muchas veces sentimos que va a ser imposible que mantengamos la intensidad de esperar que Dios haga cosas maravillosas y que renueve nuestra vida y que su Espíritu venga. Como que esperamos y a veces sentimos que va a llegar un punto en que nos vamos a romper por no ser capaces de seguir esperando. En medio de eso, en la misma carta, en el mismo libro de la Biblia, el mismo autor dice, y esto lo dice antes para que lo tengamos en la mente cuando escuchamos esta idea de la carrera, dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Cuando más estemos cansados de esta carrera, cuando más estemos heridos, cuando más nuestro corazón haya sido roto, Jesús viene para impartirnos gracia. Jesús no es el árbitro de la carrera, es el entrenador, es parte del público. Es el que está animándonos y preparándonos. No está esperando culparnos todo el tiempo, sino que está mostrándonos el camino, está capacitándonos, está enseñándonos, pero también nos está diciendo, yo no solo experimenté todo lo que puedes estar experimentando, sino que lo experimenté de una manera mucho más terrible y lo completé de manera perfecta para que cuando tú y yo estemos reventados, sepamos que en Él tenemos consuelo. Y tenemos consuelo de alguien que nos entiende, que a pesar de ser perfecto, a pesar de que Él lo hizo sin pecado, aún así, cuando nosotros fallamos, pecamos,
hacemos cosas mal, tomamos pesos indebidos, nos cansamos a propósito, aún así, aun cuando Él no cometió pecado y aun cuando Él ganó esta carrera para nosotros, no está al otro lado de la meta para juzgarnos, sino para animarnos y para decirnos, sufrí todo tu dolor, sufrí más que tu dolor, entiendo todo lo que está pasando en ti y tengo la capacidad real de consolarte. Así que vamos a orar y le vamos a pedir al Espíritu Santo que Él pueda darnos sabiduría para aplicar en nuestra vida con su dirección y con el empoderamiento que solo Él puede dar estas dos cosas: despojarnos y poner la mirada en Jesús y tratar de salir de la imagen. Despojarnos es rendirnos, es decir, no voy a poner excusas ni una lista de cosas que no estoy dispuesto. Es todo lo contrario, es estoy dispuesto a todo, me despojo de todo. Cualquier cosa, incluso cosas buenas, incluso cosas súper, hiper buenas. Puede ser hasta mi familia. Puede ser un distractor porque está ocupando un lugar idolátrico en mi vida. Y no es que Dios quiera que yo deseche a mi familia, quiere traer plenitud y gozo y orden y bendición a mi familia. Pero incluso algo tan bueno, tan regalo de Dios como la familia, puede ocupar un lugar desordenado y puede terminar siendo un distractor. Entonces, el despojarse, el vaciarse por completo, requiere que el Espíritu Santo encuentre en nosotros un corazón dispuesto para que Él diga lo que quiera decir, sin ningún preconcepto, sin nada que Él no pueda tocar. Porque cuando Él entra en nuestra vida y desarma todo para construir su orden, sus prioridades y llenar un vaso vacío, Él no va a dejar tu familia fuera. Él no va a dejar el descanso en tu vida fuera. Él no va a dejar la necesidad de sanar tus emociones fuera. Él no va a dejar la necesidad de lidiar con las cosas que están rotas en tu vida, con la enfermedad, con la necesidad económica. Él va a traer orden. No va a ser perfecta tu vida porque el Evangelio jamás promete eso. Estamos en un mundo caído, pero Él no te va a invitar a dejar cosas buenas por cosas malas. Él va a poner las cosas en orden y el resultado de eso va a ser mejor que cualquier cosa que hayamos podido imaginar. Así que despojarnos es una cosa y la otra, poner la mirada en Jesús, es creer que efectivamente el aspirar a tener su carácter es algo que está a nuestro alcance. No vamos a ser perfectos, pero hay muchas cosas que Dios quiere hacer en nosotros para que seamos muy parecidos a Jesús. Y Él puede hacerlo. Pero tenemos que estar meditando constantemente en cómo era Jesús y en estar rendidos para que el Espíritu produzca eso. No nosotros, no es una cuestión religiosa, no es una lista de memoria, no es apuntarle el palo al gato. Es el Espíritu Santo el que empieza a producir que nuestra forma de pensar cambie, que nuestro carácter cambie, que la verdad empiece a venir. Por todo esto, Espíritu Santo, te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos permitas entender esta verdad y abrazarla. Aun si a ratos yo he hablado más de lo que debía y he enredado conceptos, yo te pido en el nombre de Jesús que más que la figura, más que la narración, tu Espíritu Santo pueda venir y pueda animarnos sabiendo que tú eres el campeón que ha hecho la carrera perfecta y a través de la cual nosotros hemos sido salvados y hemos llegado a ser tus hijos. Que nos entiendes, que has sufrido y sigues sufriendo con nosotros porque estás a nuestro lado, porque habitas en nosotros, porque intercedes por nosotros, porque eres nuestro Señor, nuestro Salvador y nos amas profundamente. Que podamos soltar todo lo que sea necesario soltar y que podamos poner la mirada en ti para que nuestra mentalidad sea la de sacar el mayor provecho a nuestra vida espiritual. El de ser discípulos que todo el tiempo te tienen a la distancia de la vista, que corren para seguir cerca tuyo, lo más cerca posible tuyo, casi tocándote, casi dando el mismo paso en el mismo momento que tú estás dando en esta imagen, en esta figura, con nuestro carácter, dando el mismo paso de bondad que tú diste, dando el mismo paso de generosidad que tú diste,
dando el mismo paso de firmeza y no ambigüedad que tuviste, dando los mismos pasos de la valentía que tuviste para enfrentarte contra las cosas malas, contra las cosas incorrectas, para denunciar la injusticia, dando los mismos pasos que tuviste siendo humilde y despojándote de todo, degradándote a ti mismo hasta el final, hasta vaciarte por completo. Que nuestro carácter sea una respuesta al hecho de que tenemos nuestra mirada fijamente puesta en ti. Y eso traiga descanso. Y esto es lo que yo específicamente, Espíritu Santo, quiero pedirte sobre la iglesia el día de hoy. En Jesús podemos descansar. Y yo te pido, Espíritu Santo, que tú puedas traer sobre nosotros hoy, en medio de nuestros cansancios, en medio de nuestras tribulaciones, que tú puedas traer ese descanso que viene de este sumo sacerdote que nos entiende y que ha corrido la misma carrera. Trae consuelo y trae cansancio a nuestro espíritu, Señor. Y yo quiero invitarte a que puedas hacer una oración en la que puedas pensar en las cosas que han tenido tu vida en este tiempo abatida, lo que te tiene cansado, lo que te tiene agotado o agotada, y que puedas pedirle al Espíritu Santo que Él traiga descanso ahora. Esto es algo que ocurre de forma espiritual, entonces es una oración en la que es re importante que tú puedas nombrar aquello que ha causado dolor, cansancio, agotamiento, y vamos a orar para que el Espíritu Santo ministre sobre esas cosas, trayendo descanso y trayendo consuelo. Y vamos a tomar 3 minutos para que tú puedas hacer esa oración en la cual le digas al Señor qué es lo que te tiene lesionada, cansada, cansado. Y luego vamos a orar y le vamos a pedir al Espíritu Santo que Él venga y pueda ministrar sobre nosotros espiritualmente descanso y consuelo.